Gente que escucha voces que vienen y que se le meten en su cabeza como en un sueño. ¿La conciencia es una facultad humana? ¿Cómo diablos responder esta pregunta? Julian Jaynes dice, bueno, ¿cuáles son los fósiles del pensamiento humano? El repositorio de nuestra actividad humana son los textos. Él observa que en cada uno de los pasajes, de todos los relatos, de todos los textos de hace 3000 años, la gente se comporta de esa manera. Hay ciertas situaciones en las cuales hay un nivel de estrés que nos pone en una situación que era comparable con aquella. Se ha estudiado en montañistas que una persona cuando está en una situación de adversidad brutal, está entre la vida y la muerte, no tiene el lujo de poder sentarse a pensar sobre sí mismo. Ahí muchos montañistas reportan que aparece otra persona que les dice, sigue, persiste, continúa en el camino. Empezamos a escuchar voces que nos hacen pelear, que nos hacen luchar, que nos hacen tirarnos, que tienen un sentido evolutivo y que solo aparecen en momentos de increíble adversidad. Diría que es el asunto quizá más complicado hoy para la ciencia, ¿no? Justo el otro día estaba leyendo un libro de Rodrigo Cortés titulado Cuentos telúricos, son cuentos, y leí un pasaje que dije, esto me da ganas, a veces, ¿sabes? Como cuando uno viene a la radio, y lo que hace que uno termina hablando de lo que habla, a veces es así, lees algo que te gusta y quise honrar ese momento, y les voy a leer muy corto, o sea, un poquito, un salpicado de esta página. Habla un personaje y dice, no tiene noción de quién es, no sabe si tiene los ojos cerrados o abiertos, se siente de forma imprecisa rodeado de gente, pero no podría afirmarlo. No se nota dormido, aunque tampoco despierto. Así sigue, habla como de su confusión, de que no sabe nada de nada, y luego dice, lleva así más de 1000 años, tal vez un día, con una indefinible sensación de disponibilidad, más que de espera. Alguien se ha movido a su lado, o eso cree, en esa negrura, lo han movido o ha regresado. Aunque él no haya visto nada. Los dedos de los pies comienzan a hacerle cosquillas, no está desnudo ni vestido, que él sepa. Parpadea en ese instante, no está en el futuro ni en el pasado, ni está propiamente en el presente, más bien está fuera del tiempo, a la espera de un presente. El hormigueo trepa ahora por las piernas como el final de un sueño o como el final del sueño. Está definitivamente soñando. Al abrir los ojos, sabe quién es. Y me pareció una descripción hermosa de esto tan misterioso, pero a la vez que nos ocurre a todos durante el sueño, que es que desaparecemos. Y dejamos, o sea, ahora tú y yo estamos hablando y yo sé quién soy, sé quién eres tú, sé en qué tiempo estamos, es jueves a las 6:12 más o menos, estoy ubicado. Y de repente, ahora volveré a casa, cenaré, me iré a dormir, y en un momento todo eso se va a desvanecer. Y yo seguiré estando. Y soñaré, es decir, habrán cosas que flotarán en mi mente. Seguiré siendo Mariano. Seguiré siendo Mariano, pero yo ya no lo sabré. Claro. Y tú no sabrás quién eres. Y sobre todo lo que uno no tiene es ese relato de que uno está viendo el mundo desde una perspectiva. Y que esa perspectiva es uno. Eso es lo que se llama el ego, o la noción de uno mismo, o la conciencia de uno mismo. Entonces, es como... Esto iremos volviendo, porque es como un punto de vuelta de eso que está como en la frontera entre la psicología, la neurociencia, la filosofía. Es el lugar donde realmente no entendemos nada, pero que querríamos entender todo, ¿no? Son esas preguntas muy difíciles de responder. Por ejemplo, sabemos que va y viene. Eso lo sabemos, ya lo acabamos de decir de noche. Sospechamos, quizá hablemos de eso luego, que de pequeños... uno no nace con la misma conciencia, es decir, que un bebé recién nacido también observa el mundo de una manera que se parece a una persona durmiendo, donde no tiene una noción de tiempo, donde no está ubicado, donde no tiene un registro de su propio relato y de su propia voz. Y hay una idea mucho más provocativa, diría una de las ideas más provocativas de la ciencia. Yo me acuerdo cuando la leí hace ya 30 años, que dije, caramba, ¿no? Y que se convirtió. Hoy voy a contar algo que es algo que yo le tengo como mucho cariño histórico, o sea, que es algo que ha sido como muy, muy importante en mi trayectoria, no como divulgador, sino como científico, ¿no? Hay un pensador que se llama científico, neurocientífico, psicólogo, filósofo, se llama Julian Jaynes, y Julian Jaynes se hizo la pregunta que tú acabas de hacer. O sea, la conciencia tal como... O sea, la conciencia es una facultad humana. Ha estado siempre ahí. Y ha estado siempre ahí, o sea, hace 4000 años. Si tú tuvieses hoy la potestad de hablar con una persona que está paseando hace 4000 años, esa persona también tiene una conciencia en la que sabe qué día es, sabe quién es él, entiende su propia identidad, ve el mundo desde esa perspectiva, construye un relato en el cual él es agente de sus propias acciones, o acaso tiene una conciencia muy distinta. Y entonces, la pregunta
es cómo diablos responder esta pregunta. O sea, ¿cómo haces? Porque tú no puedes, acabamos de decir, el experimento mental de viajar 4.000 años atrás. Entonces Julian Jaynes dice, bueno, ¿cómo sabemos la historia de la vida? Porque tenemos fósiles. Y de esos fósiles podemos reconstruir que había dinosaurios. Nadie ha visto un dinosaurio, pero hemos visto fósiles, huesos que nos permiten a la Arzuaga ir como reconstruyendo la historia de la vida, ¿no? Y entonces Julian Jaynes dice, bueno, ¿cuáles son los fósiles del pensamiento humano, no de la historia de la vida? Y esos son, el repositorio de nuestra actividad humana son los textos. Y entonces él va a los primeros textos. Hace 3.000 años, los textos homéricos y otros textos que explotan en otras culturas al mismo tiempo, lo que se llama la era axial. Y entonces él nota algo, él observa, o sea, él es un investigador que está estudiando como una especie de filólogo, psicólogo, que está tratando de hacer psicología reversa, analizando cómo la gente escribe y cómo la gente se describe, ¿no? Y entonces lo que él encuentra es algo que muchos han leído en los textos homéricos, que es que, por ejemplo, cuando Héctor va a la guerra, Héctor no va a la guerra porque dice, mira, yo tengo que ir a la guerra porque es mi deber y porque es importante y porque tengo que salvar a esta lucha y proteger a los troyanos contra los griegos. Él va porque Apolo le dice que vaya. Y Apolo a veces es un dios, pero a veces Apolo es su tío, a veces es un amigo, a veces es un caballo. Entonces, tú puedes, ahí empieza una idea que dices, bueno, a lo mejor esto es como un recurso poético, ¿no? O sea, se inventa un ejercicio de estilo. Pero lo que encuentra Jaynes es que en cada uno de los pasajes, de todos los relatos, de todos los textos de hace 3.000 años, la gente se comporta de esa manera. No como gente que dice, soy yo quiero ir, tengo ganas, tengo deseo, siento la necesidad de hacerlo, sino gente que escucha voces que vienen y que se le meten en su cabeza como en un sueño. Y entonces lo que dice Julian Jaynes es, mira, o sea, si yo estoy en una consulta psiquiátrica y tengo un tío que viene y me dice, voy a ir a la guerra porque este caballo, que además es un dios y que cada tanto tiene la forma de mi primo, me dice que tengo que ir, tendría como un diagnóstico claro. O sea, le diría, señor, usted es esquizofrénico, usted tiene una forma de conciencia muy distinta en la cual la representación de sí misma es bastante distinta de la que conocemos hoy. Lo que dice Julian Jaynes, y esta es la imagen que a mí me gustaría resumir esta columna, es que, digamos, más o menos en aquella época, la época antes de que empiece la escritura, luego le explica por qué se estabiliza la conciencia, el mundo era un jardín de esquizofrénicos. O sea, era como un montón de gente que tenía una conciencia cualitativamente distinta, y entonces lo que él sugiere es que la conciencia, tal como la conocemos, esa conciencia del cuento telúrico de Rodrigo Cortés, de una persona que se levanta y sabe quién es, en la cual tú sabes que es la mañana de un día en la cual irás a trabajar, irás porque quieres ir, y que si te sientes mal entonces no irás, y llamarás por teléfono para explicar por qué no has ido, porque tienes que cumplir con una cantidad de obligaciones, que eso es, entre comillas, un invento o una emergencia de la modernidad. Esta conclusión a la cual llega Julian Jaynes en este libro, casi un libro muy épico, muy criticado pero también muy celebrado, es imposible de verificar. Porque justamente el problema, lo que uno no puede saber, es si eso era una especie de ejercicio literario de aquella época, que todos los narradores elegían eso, o si realmente era un reflejo de cómo la gente pensaba. Pero justamente aquí es donde viene esta cosa de esta destreza científica, un poco detectivesca, de combinar un poco el estudio histórico con el estudio moderno, que es que hay ciertas situaciones en las cuales hay un nivel de estrés que nos pone en una situación que era comparable con aquellas. Se ha estudiado en montañistas que van a la montaña. Esto es muy conocido en el montañismo. Ahora fíjate, pasamos de la antigua Grecia al Everest, ¿no? Pero de los dos casos estamos aprendiendo lo mismo sobre la conciencia humana. Lo que se cuenta en el Everest es que una persona sobre todo cuando está en una situación de adversidad brutal, o sea, una persona que se ha perdido, está en hipoxia, tiene un nivel de estrés, está entre la vida y la muerte, o sea, justamente está en una situación en la cual no tiene el lujo de poder sentarse a pensar sobre sí mismo, y donde la información viene y va y rebota y de repente uno empieza a escuchar cosas. Ahí muchos montañistas reportan que aparece otra persona de repente, que les dice, sigue, persiste, continúa en el camino, no dejes de andar, o no te sientes aquí, o ve para ese lado, le empieza a dar voces, y entonces tienes un experimento en el cual muestras que una persona en el siglo XXI, completamente lúcida, que hace programas de radio, que escribe libros, de repente entra en una situación de una presión
y de un estrés y de un compromiso de vida tan grande que empieza a producir estas alucinaciones que son otra vez equivalentes a la esquizofrenia. Hay un caso muy bonito de la que es... Yo he leído mucho esta literatura porque me parece que es muy útil para entender la psicología humana en la adversidad. Y hay una que es para mí la mejor de todas, que se llama Tocando el vacío, en inglés es Touching the Void. Hay un documental y hay un libro. Es una de las historias del montañismo más épicas de todos los tiempos, que son como un tío que ya está en una situación como muy adversa, le cortan la cuerda, cae por un precipicio y eventualmente se salva de una de las situaciones. O sea, la probabilidad de salvarse era una en 1.000.000 y el tipo se termina salvando. Pero en un momento ya le está todo roto, o sea, tiene fracturadas todas las piernas, está caminando y va como, ya está caminando por un glaciar lleno de fracturas, helado, congelado, deshidratado, o sea, una situación flaco, hace 4 días que no ha comido, en ese tipo de situación, y de repente empieza a escuchar Chiquitita, sin parar, la canción, Chiquitita, dime por qué. Entonces el tío en un momento dice, o sea, yo estoy ok con morirme, pero no me quiero morir escuchando Chiquitita, o sea, es lo único que le pido, o sea, y ahí lo que ves justamente es que como que hay una idea que es que su cerebro lo que está haciendo justamente es haciéndole sonar una especie de alarma insoportable. Que le provoque una reacción. Una reacción y que no le haga entregarse, porque a lo mejor si él hubiese escuchado la Cuarta Sinfonía de Mozart, que no existe, pero aquí la inventamos, él se hubiese dicho, ¿sabes qué? Me tiro plácidamente, cierro los ojos y me rindo. Entonces, ahí ves como de repente aparece algo donde perdemos nuestra propia volición y donde empezamos a escuchar voces que nos hacen pelear, que nos hacen luchar, que nos hacen tirarnos, que tienen un sentido evolutivo y que solo aparecen en momentos de increíble adversidad. En una montaña, peleando por la vida, o hace 4.000 años, cuando la vida seguramente era muy distinta a lo que es hoy.